Buenos días. Es un honor contar con la presencia del doctor José Javier Blanco Rivero en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El doctor Blanco actualmente desempeña sus labores en la Universidad de Flores, en Argentina, y su campo de interés abarca una amplia gama de disciplinas que incluyen antropología, arqueología, ciencia política, sociología, historia intelectual, semiótica, filosofía, ciencia cognitiva, cibernética, sistemas complejos, inteligencia artificial, vida artificial, ciencia de datos, ciencia social computacional y desarrollo de software. Como pueden ver, es un investigador todoterreno. Su labor investigativa se centra en la relación entre la semántica y la estructura social, es decir, cómo el lenguaje y el significado influyen en la organización y transformación de las sociedades humanas, así como en el papel de los medios de comunicación como motores de la evolución social. Además, el doctor Blanco es autor de numerosos artículos académicos que exploran la intersección entre la historia intelectual, la ciencia política y la sociología sistémica de Niklas Luhmann. Hoy, el doctor Javier Blanco nos brindará una conferencia titulada El papel de los medios de comunicación en la evolución. Estamos seguros de que esta exposición proporcionará una visión profunda y valiosa de la interacción de estos conceptos fundamentales en el ámbito de la comunicación y la evolución, tal como lo abordó Niklas Luhmann. Con gran entusiasmo le cedemos la palabra a nuestro estimado invitado para dar inicio a esta conferencia. Javier. Muchísimas gracias al RELASC por la organización de este evento, en especial a Carlos por la invitación. Y muchísimas gracias a todos los que me escuchan por asistir. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Se puede ver? ¿Sí? Bien. Muy bien. Como les adelantó Carlos, el tema de mi exposición es el papel de los medios de comunicación en la evolución sociocultural. Voy a hablar principalmente de estos 5 temas. Primero voy a exponer los conceptos de evolución sociocultural y de medios de comunicación, tal y como los detalló Niklas Luhmann en su obra, con especial énfasis en la sociedad de la sociedad, tomándolo como su obra más madura. Después voy a hablar en específico del problema de la negación, que también plantea en su teoría de los medios de comunicación. Y en los 2 últimos capítulos, por decirlo así, voy a hablar primero de los medios de difusión y luego de los medios de consecución. El objetivo de esta exposición es básicamente una relectura de las ideas de Luhmann sobre su teoría de los medios de comunicación, pero con la mirada puesta desde su teoría de la evolución. Por eso mi interés es releer esta teoría de los medios de comunicación, tomando en cuenta lo que puede ser importante para la sociología histórica y para las ciencias históricas en general. Entonces, más que una perspectiva para comprender la sociedad actual, lo que me interesa es cómo podemos utilizar estas herramientas teóricas que nos proveyó Luhmann para comprender a formaciones sociales o sistemas sociales del pasado. Entonces, comencemos con la exposición teórica. Como les adelanté, mi interés más que todo es una relectura de Luhmann, así que básicamente en general voy a prescindir de aportes que han hecho otros autores en el área de la teoría general de los sistemas y del desarrollo pues de la teoría de los sistemas autopoyéticos, ¿no? Básicamente va a ser una lectura de Luhmann, ¿no? Digámoslo así, eso va a ser como que una orientación de
mi investigación, y si lo quieren ver, pues como una limitación, ¿no? Principalmente me voy a enfocar en las ideas de Luhmann. El concepto de evolución sociocultural es un concepto muy importante dentro de la arquitectura lumaniana, ¿no? Porque la arquitectura lumaniana, la arquitectura teórica lumaniana, se basa en tres pilares: una teoría de la comunicación, una teoría de los sistemas y una teoría de la evolución, ¿no? Entonces, la evolución sociocultural presenta uno de los pilares. Ahora bien, Luhmann nos explica que la evolución presupone la existencia de sistemas sociales autopoéticos, ¿no? Entonces ya debe existir un proceso de autorreferencia de la comunicación, que como sabemos es entendida como una triple selección entre información, notificación o acto de comunicar y comprensión. Y donde la comprensión es ese pivote que le dota de autorreferencialidad a la comunicación, ya que siempre existe comunicación, o mejor dicho, existe comunicación siempre y cuando se pueda observar la diferencia entre información y acto de comunicar, o entre las selecciones de información y acto de comunicar, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que propiamente evoluciona desde la perspectiva de la sociología lumaniana, ¿no? En primer lugar, cuando Luhmann nos habla de evolución, primero, él insiste que no se trata de un proceso lineal, ¿verdad? Como podría pensarse en el concepto decimonónico de progreso. También insiste en que no hay una unidad determinada de referencia de aquello que evoluciona. Entonces, lo que propone Luhmann básicamente es que cuando habla de evolución, básicamente habla de la evolución del sentido, ¿no? Y él parte de lo que él denomina en un ensayo que tituló Sentido, autorreferencia y evolución sociocultural, que apareció en un libro titulado Idea en Evolución, Evoluciones de las Ideas, en 2002. En 2008, disculpen. Entonces, Luhmann lo que básicamente propone es partir de lo que él denomina una fenomenología del sentido, ¿no? Entendiendo fenomenología como una relación entre lo actual y lo potencial. Entonces, en este orden de ideas, la evolución va a ver, primero se trata de evolución del sentido y luego presenta dos dimensiones. Por un lado, lo que él denomina semántica, que se refiere al procesamiento de las vivencias, al potencial de procesamiento de vivencia. Y por otro lado, o por otra cara, la estructura social, haciendo referencia a las determinaciones de la acción. Ahora bien, evolución como tal, y siendo característico de la forma de pensar de Luhmann, es una diferencia, parte siempre de una diferencia. Así como la evolución parte de la diferencia entre actualidad y potencialidad de acciones y vivencias, el concepto de evolución implica la diferencia entre variación y selección. De manera análoga a la comunicación, también existe un tercer elemento reflexivo que, digámoslo de esta manera, también cataliza esa recursividad de la evolución. Y este elemento es la restabilización. Entonces, evolución implica variación, selección y restabilización. Ahora, con variación, básicamente el enfoque, nos dice Luhmann, son los elementos del sistema. Esto es las comunicaciones. Lo que varían son las comunicaciones. Y esto está en sintonía con la naturaleza autopoética de los sistemas sociales, ¿no? Que los sistemas sociales sean autopoéticos significa que sus elementos son eventos, que una vez que suceden, se desvanecen. Por ende,
para que el sistema pueda persistir, sus elementos, que son las comunicaciones, deben tener capacidad de enlace. Y esto quiere decir que las comunicaciones den lugar, o sean el material, para nuevas comunicaciones, ¿no? Y en este proceso de encadenamiento de comunicaciones, las estructuras, básicamente son estructuras de expectativas, juegan un rol importante, ¿no? Porque la anticipación de posibilidades, ese horizonte de sentido, ¿verdad? Constituye una condición de posibilidad de el enlace de algo nuevo, el enlace de una comunicación subsiguiente. Ahora bien, Luhmann nos dice que cuando hablamos de variación, básicamente estamos hablando de la reproducción desviada. Y en este orden de ideas, la negación juega un rol fundamental, ¿ya? En sistemas sociales, y en especial sistemas sociales, pero también en la sociedad de la sociedad, Niklas Luhmann nos habla de la importancia de la negación como forma de generalización del sentido, ¿no? Por ejemplo, Niklas Luhmann nos dice que cuando ocurre la negación, ¿verdad? Solo se deja indeterminado todo lo demás. Y en este orden de ideas, la negación contribuye al enriquecimiento de horizontes de sentido, porque se niega algo en específico, ¿verdad? Pero con ello no se dice cuál sería el caso o qué es lo que se acepta. Entonces, en este orden de ideas es que nos dice Luhmann que la negación contribuye a ese enriquecimiento del sentido. Pero por otra parte, con la evolución del lenguaje, el cual juega un rol importantísimo, primero como un medio de comunicación básico, un medio de difusión básico, que es el que produce rendimientos de generalización simbólica y con ello fomenta las capacidades y las potencialidades de condensación del sentido y esa acumulación de excedentes de sentido que es tan importante para la generación de complejidad, ¿verdad? Sobre todo complejidad estructurada. ¿Sí? Entonces, el problema es que, como vamos a ver un poco más adelante, el lenguaje está codificado en sí y no. Y en principio, todo lo que se puede afirmar, pues también se puede negar. Pero cuando van evolucionando los medios de difusión, esta posibilidad de negación que está latente en toda comunicación, que está latente en todo lenguaje, se va potenciando. Entonces, desde el punto de vista de la variación, ¿verdad? Se presta especial atención a la reproducción desviada, y esto es a la negación, y negación entendida en términos muy generales, ¿no? Básicamente como reproducción desviada, insisto, como negación de una secuencia que viene, negación de ofertas de sentido, que es otra expresión que utilizamos, ¿no? Luego tenemos la selección. Toda variación, insiste Luhmann, es siempre seleccionada, porque si no hubiese una selección de la variación, se interrumpiría la reproducción autopoética, ¿no? Entonces, él dice que la selección es una forma de dos lados. Una forma, por un lado, tiene el lado positivo y por otro el negativo. Existe una selección positiva cuando la oferta de sentido que implica esa variación cobra valor de estructura, ¿no? Por eso nos dice más adelante Luhmann que la selección se trata de estructuras, es decir, de la formación y mantenimiento de las expectativas. Entonces, una selección positiva implica que una variación se ha convertido en una estructura. Por ende, se genera la expectativa de que le sigan
comunicaciones en el mismo orden, ¿no? También implica una potencialidad de la aceptación de ofertas de sentido, aunque por este mismo hecho no está garantizado, ¿no? Pero es esperable, ¿no? Se hace esperable, no se reduce el potencial de sorpresa y con esto también, en cierta medida, aunque no está garantizado, la negación. Y la selección negativa, pues, tiene que ver con esas tendencias conservadoras de los sistemas sociales, en especial de sistemas complejos, ¿verdad? Donde, digámoslo de esta manera, las estructuras de expectativas se normativizan o se mantienen y la reproducción desviada sencillamente es ignorada. Ahora, Luhmann insiste en que todo lo que entra en el campo de la selección queda en la memoria del sistema. Básicamente, puede quedar como potencialidad no realizada y en ocasiones subsiguientes, ¿verdad? Y también implicando desde el punto de vista del sentido la extensión de los horizontes temporales, puede ser utilizada esa redundancia como potencial de cambio, ¿no? De transformación de las estructuras. Luhmann nos dice que existen básicamente dos mecanismos de selección. El primero tiene que ver con la diferenciación entre sociedad e interacción. Y el segundo tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Entonces, con mecanismos de selección, Luhmann entiende aquellas tendencias sistémicas, ¿verdad?, que hacen posible la formación y el mantenimiento de estructuras de expectativa. Y por último tenemos el problema de la reestabilización. Y acá Luhmann se refiere a la relación de los cambios estructurales con el sistema. Básicamente, los cambios estructurales pueden ser conflictivos, ¿no? Pueden generar impases, pueden generar disparidades y le corresponde al sistema como unidad, ¿verdad?, generar algún tipo de mecanismo de estabilización. Y este tipo de mecanismo de estabilización es lo que es la reestabilización. Esa reestabilización puede implicar una diferenciación interna de sistemas, es decir, el re-entry o la reintroducción de la diferencia sistema-entorno dentro de la diferencia sistema-entorno, o dicho de una forma un poco más llana y familiar, la creación de subsistemas, ¿no? Entonces, básicamente, son los conceptos fundamentales de la teoría de la evolución sociocultural, tal y cual los explicó Luhmann a lo largo de su obra. Luego vamos a hablar un poco de la teoría de los medios de comunicación. Los medios de comunicación parten de la idea de que, primero del principio de la metodología funcional de Luhmann, ¿no?, que parte del estudio de lo dado como algo improbable, ¿no? Entonces, él parte de la improbabilidad de la comunicación y él identifica tres improbabilidades. La primera es la improbabilidad del entendimiento, ¿no? Y como respuesta a este problema surge el lenguaje como medio. El segundo es la improbabilidad del alcance de la comunicación. Y con esto Luhmann quiere decir específicamente que la comunicación vaya más allá del círculo de los presentes, es decir, que logre superar a los sistemas de interacción. Y la tercera es la improbabilidad de la aceptación. Y con esto quiere decir que la comunicación se acepte, que la comunicación no sea negada. Y en particular, con aceptación de la comunicación, Luhmann quiere decir que
las premisas en la comunicación de la selección de información sea tomada como premisa para posteriores o subsiguientes acontecimientos comunicativos. Y los medios que resuelven el problema de la aceptación son los medios de consecución o los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Ahora, el sentido es un medio universal, un medio en sí mismo, ¿no? Y el medio del sentido son las potencialidades. Y la forma del sentido es la selección actual de vivencias y acciones, ¿no? Los medios de comunicación también siguen el mismo esquema de medio-forma, ¿no? Es decir, de un conjunto de acoplamientos, así lo describe Luhmann, acoplamientos laxamente relacionados, y las formas, por otra parte, acoplamientos rígidos, ¿no? Deliberadamente, la distinción medio-forma es sumamente abstracta, y esta forma le permite servir como esquema para comprender distintos problemas, para poner en relación distintos problemas en distintos ámbitos comparativos, de igual o de manera análoga como hace con los sistemas, ¿no? Porque una de las posibilidades que abre el análisis sistémico es esa comparación que es tan cara al método funcional de Luhmann, esa posibilidad de comparar, ¿no? Entonces, la distinción medio-forma también es una alternativa a la distinción sistema-entorno, ¿no? Tenemos entonces el problema de los medios de difusión, ¿no? La función de los medios de difusión consiste en generar redundancia. La redundancia es sumamente importante para el incremento de la complejidad del sistema, ¿no? En la reproducción autopoiética de los sistemas, no todas las posibilidades pueden realizarse. No todo lo que está en el horizonte de sentido puede realizarse. Pero el sistema puede generar excedentes de sentido, generar redundancia de sentido, ¿verdad? Y de esta forma incrementa la complejidad. El incremento de la complejidad abre posibilidades de diferenciación, ¿verdad? Y por ende, el incremento de la complejidad estructurada del sistema. Abre también las posibilidades de la diferenciación, y esto es algo muy importante también en la evolución sociocultural, la diferenciación de los horizontes de sentido, ¿no? Como sabemos, existen tres horizontes de sentido: el temporal, el objetivo y el social, ¿no? Entonces, la diferenciación de estos niveles de sentido, ¿verdad? Y de incluso también la diferenciación interna de estos niveles de sentido es un elemento, por decirlo de esta manera, contribuyen significativamente también al incremento de la complejidad interna de los sistemas y a la diferenciación sistémica y a la acumulación de esos excedentes de sentido que generan esa reserva de redundancia que puede acumular un sistema, ¿no? Siempre los sistemas tienen una relación entre redundancia y variación, ¿no? Es necesario que tengan un poco de ambas. Ya desde el punto de vista autopoiético está garantizada en cierta medida siempre la variación, pero también los sistemas necesitan redundancia para generar identidades, y estas identidades sirven como ejes para la formación de observaciones y autoobservaciones que también van orientando la reproducción autopoiética del sistema y hacen posible de nuevo la diferenciación. Recuerden que en la lógica sistémica la selectividad es sumamente importante, ¿no? Que no todo valga, y la selección de selecciones que van dando lugar también a una historia o a un derrotero evolutivo
también juegan un papel importante, ¿no? Los medios de difusión también cumplen una función importante en el sentido de que acentúan la diferencia entre la información y el acto de comunicar. Y esto es algo sobre lo que Luhmann va a insistir en varios puntos de su obra, con especial referencia a la escritura. Él va a decir la escritura y luego, reforzada por la imprenta, va a permitir una diferenciación más marcada entre la información y el acto de comunicar. Y esto se va a relacionar con lo que decíamos más arriba, con referencia a los mecanismos de selección, en cuanto a esa diferenciación entre sociedad e interacción. Entonces, el hecho de que la lectura logre desacoplar esa diferencia entre información y acto de comunicar, va a tener para Luhmann significado, un significado importantísimo en la evolución sociocultural, ¿verdad? Sobre el cual, bueno, ya vamos a profundizar un poco más adelante, ¿no? Luego, con referencia al alcance, ¿no? Porque habíamos hablado justamente que el problema de los medios de comunicación es justamente que supere la comunicación los límites impuestos por la interacción. El alcance también lo podemos ver desde el punto de vista temporal, es decir, alcance en el tiempo, duración, que el medio permita la generación y regeneración, o mejor dicho, la reproducción de la comunicación, más allá del lapso de vida de las personas, ¿no? Entonces, acá hay un elemento de alcance temporal. El alcance objetivo ya implica la selección de lo que es, de lo que se selecciona con referencia a temas por estos medios de difusión, como vamos a ver cuando vayamos un poco más a lo histórico. La selección de temas también es algo que importante en la evolución de los medios de difusión. No todos los temas son objeto de difusión y no en todo momento ni en todo tiempo. Y con respecto a lo social, también podemos contemplar el tema del alcance con referencia a distinciones entre alter y ego, con referencia un poco más específicamente a grupos sociales que tienen acceso a estas comunicaciones, a esta información, o la restricción que se pueden introducir de cosas que no se pueden saber por determinados grupos sociales. En fin, el alcance pues tiene distintas dimensiones, ¿no? Como lo vemos acá, temporales, objetivas y sociales. Por último, ya discutiendo un poco sobre los medios de comunicación simbólicamente generalizados o los medios de consecución, su función básicamente es la aceptación de la comunicación. ¿Y cómo logran la aceptación de la comunicación? Pues a través de una combinación de selectividad y motivación. Los medios de consecución logran la aceptación de la comunicación al restringir el ámbito de sentido. Entonces, vamos a decirlo de esta manera un poco menos técnica, al contextualizar el problema, ellos logran el incremento de la posibilidad de la aceptación. Al decir, esto no vale en cualquier situación, no vale en cualquier momento, sino en una situación concreta. Entonces, así se logra la motivación para la participación en la comunicación y la motivación para la aceptación de la información como premisa para nuevas comunicaciones. Esto es lo que quiere decir Luhmann con la selectividad como motivación de la comunicación. Una prestación que logran los medios de consecución pues, es la generalización simbólica. El concepto de generalización simbólica lo toma Luhmann de Talcott Parsons. Y es un concepto muy interesante, ¿no? Porque
El concepto de generalización simbólica nos habla básicamente de, vamos a ponerlo en de esta manera, ¿no? De tecnologías sociales, por decirlo así, que permiten o que tienen validez más allá de determinados contextos concretos, ¿no? Y en este orden de ideas es de nuevo ilustrativo ver aquella diferencia entre interacción y sociedad. Porque cuando describimos a los sistemas de interacción y cuando estudiamos a los medios a los sistemas de interacción, si se quiere, desde un punto de vista etnográfico, nos damos cuenta que las referencias concretas son siempre muy importantes en los sistemas de interacción, ¿no? Entonces, para la formación de sociedad y para la autorreferencia de la comunicación y para la formación, incluso más allá, de posibilidades de observación de segundo orden, es sumamente importante que existan formas de trascender esos límites de lo concreto, que existan abstracciones, generalizaciones, ¿no? Entonces, con generalización simbólica, ¿verdad? Se habla de, básicamente, vamos a decirlo así, constructos comunicativos, ¿verdad? Que eh, representan la unidad de la diferencia, ¿no? Esta abstracción es la unidad, por eso lo de simbólico, de un conjunto de determinaciones concretas de sentido, ¿no? Entonces, los medios de comunicación dependen de las prestaciones de generalización simbólica, ¿no? Dependen de algún símbolo que permita justamente esa ficción, esa abstracción de lo concreto, ¿no? Por otra parte, los medios de consecución ponen en relación dos elementos: un problema de referencia con una constelación de atribuciones. Como vemos acá en este cuadro, ¿verdad? Por un lado tenemos la dimensión de la experiencia y de la acción, ¿verdad? Con respecto a ego, y por otro lado tenemos la relación de la experiencia y de la acción con respecto a alter. Entonces, en lo que se refiere a la constelación de atribuciones de experiencia de alter con experiencia de ego, tenemos los problemas de referencia que van a dar pie a la evolución de medios de comunicación simbólicamente generalizados, como la verdad, ¿verdad? En el caso de la experiencia de alter y la acción de ego, vamos a tener la emergencia de medios de consecución como el amor. En la experiencia de ego con la acción de alter, el dinero y el arte. Y en el campo de acción a acción, vamos a tener el poder, ¿no? Obviamente, hay mucho campo para discutir en relación a la estructura de los medios de comunicación cuando hablamos, por ejemplo, de la codificación, de la subcodificación, de la capacidad que tienen algunos sistemas perdón, la capacidad que tienen algunos medios de consecución como el poder y el dinero para dar lugar a la emergencia de sistemas funcionales, ¿verdad? La simbolización de lo ausente, etcétera, inflación, deflación, es decir, hay un conjunto de características estructurales que tienen los medios de consecución, sobre el cual Luhmann abunda pues también en la sociedad de la sociedad. Pero, claro, es un tema que por sí solo nos podría llevar toda la exposición. Ahora me quiero concentrar en el problema de la negación en concreto. Como decíamos anteriormente, partimos de la codificación del lenguaje sí-no. Ahora, acá hay un tema y acá ya empezamos en la etapa más bien reflexiva de nuestra exposición, una vez que ya partimos de los principios teóricos de los cuales habla Luhmann, ¿no? Una de las cosas que hay que preguntarse
es si esta idea de la codificación del lenguaje que propone Luhmann puede pensarse justamente en términos generales, es decir, todo lenguaje ofrece esta codificación o existen algunas características estructurales, gramaticales de ciertos lenguajes que los hacen más propensos a generar posibilidades de negación que otros lenguajes, ¿no? Entonces ya acá entramos más bien en el ámbito de lo empírico, ¿no? La codificación del lenguaje, ¿qué tan general es? ¿Qué tan válida es esta proposición teórica de Luhmann, ¿no? Claro, el tema de la negación también ofrece lugar a muchas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, un trabajo interesante de Jack Goody, un autor que Luhmann cita mucho, sobre todo con referencia al tema de la relación entre oralidad y escritura. Jack Goody, Walter Ong, eh, Eric Havelock, ¿no? Son autores a los que Luhmann acudió mucho para desarrollar estas ideas, ¿no? Pero en especial Goody tiene un trabajo que se llama Contradicciones y representaciones, ¿no? Donde Goody básicamente se plantea el problema de la representación y de la relación entre representación y contradicción cognitiva, lo que él llama contradicción cognitiva. Él se interesa por aquellos momentos en las culturas en los que una cultura se niega a representar ciertas cosas. Y esto a él le resulta indicativo de que hay un cortocircuito en la idea de la representación, en el sentido de que surge la conciencia de que la representación no es lo representado, ¿no? Y esto pues genera no solo una contradicción cognitiva en principio, como él lo sugiere, sino que también, como lo elabora también a lo largo del libro, sino que también lleva a problemas sociales, ¿no? Puede llevar a movimientos iconoclastas en distintas dimensiones, ¿no? Entendiendo la iconoclasia más allá de su contexto cultural, sino en general como una actitud cognitiva escéptica frente a la posibilidad de la representación y frente a la necesidad de la representación, ¿no? Es como la negación de la representación, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, nos introducimos también al mundo de cómo explorar la negación en las distintas culturas, cómo explorar el problema de la negación en las distintas culturas, ¿no? Y cómo distintos medios de difusión, ¿verdad?, juegan un papel en este problema de la negación, ¿verdad? Por ejemplo, en determinadas culturas antiguas, ¿verdad?, no encontramos el problema de la negación como estamos acostumbrados a verlo en la cultura occidental, por ejemplo, a través de las controversias teológicas y políticas que observamos, por ejemplo, en momentos álgidos de la historia europea como el Renacimiento y la Reforma, ¿verdad? Sí, pero sí podemos observar el tema de la negación en prácticas como la damnatio memoriae. Es decir, por ejemplo, el hecho de que una escultura les sea borrado el rostro o sean destruidas ciertas obras arquitectónicas o representaciones de deidades o de gobernantes, ¿no? Entonces, esta también es una forma de negación, ¿verdad? Pero son formas de negación de las que de alguna forma existe evidencia, ¿no? Pero también el hecho de que no encontremos siempre evidencia de las negaciones en el registro arqueológico, ¿verdad? No significa que no hayan existido, que una sociedad no haya desarrollado, digámoslo así, estos potenciales de negación, ¿no?
o que mejor dicho, que no dispusiese de medios de difusión que potenciasen la negación, que incrementasen la probabilidad de la negación. Y esto puede deberse también al hecho de que, primero, que no exista evidencia, que no haya sobrevivido el paso del tiempo, y luego también a una práctica de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y que bueno, justamente en este borrón, pues no se deje ninguna evidencia pues, de, de aquel pasado del cual se intentó borrar, de aquellos fracasos de determinados experimentos sociales, por decirlo así. Otro problema al cual nos enfrenta la negación y que plantea Luhmann es la relación entre la negación y el conflicto, ¿no? La negación siempre plantea un conflicto, pero las dimensiones del conflicto y las consecuencias del conflicto, pues, naturalmente varían con referencia a la complejidad social, ¿no? Por lo general, sistemas menos complejos son menos tolerantes al conflicto que proveen las negaciones de sus estructuras, porque pueden resultar nocivos para la estructura del sistema, en el sentido de que pueden conllevar a una pérdida de complejidad o que pueden llevar a la destrucción del sistema, lo que no quiere decir que no exista conflicto ni violencia, sino que los conflictos tienden a ser ritualizados, por ejemplo, o tienden, por ejemplo, eh, a ser evitados, ¿no? A través de una semántica positiva, a través de determinadas prácticas, ¿no? Porque el potencial de conflicto viene a ser destructivo para la estructura social. Pero en estructuras sociales más complejas, ¿verdad? Pueden surgir también diferenciaciones que permitan los conflictos sin que sufra la estructura social. Entonces, este caso, por ejemplo, lo vemos también en el caso de la escritura, ¿no? Y de la imprenta. Si contemplamos la época del Renacimiento y, y de la Reforma de esta perspectiva, podemos ver que hubo primero un paralelismo entre, vamos a decirlo así, el panorama bélico y el panorama propagandístico, ¿no? Es decir, que la guerra se libraba no solo en los campos de batalla, sino también en el campo ideológico, por decirlo así. Pero también podemos darnos cuenta que los debates que se daban en la Europa medieval, ¿verdad? Y el desarrollo de la semántica desde un punto de vista concomitante, también podían servir para, como espacio de experimentación, como espacio de probar y de experimentar con el conflicto también, o de entrar en conflicto, sin que con ello sufriese la estructura social. Es decir, nos habla de una tolerancia también de la estructura social al conflicto, ¿no? Y esto es algo también importante, ¿no? En esta relación entre negación y conflicto, la complejidad social. Ahora vamos a entrar en el tema de la variación y la selección en los medios de difusión. Es decir, lo que me interesa ver acá es comparar los distintos medios de difusión que pueden haber surgido en distintas culturas y cómo estos medios de difusión se relacionan con la variación y la reproducción desviada, cómo ellos pueden también ser, vamos a decirlo así, estímulo para la reproducción desviada, ¿no? Y cómo se relacionan con los mecanismos de selección, en el sentido sobre todo de esta diferenciación de la cual hablamos, entre sociedad e interacción, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de esta relación entre negación, representación y medios de difusión, que ya en cierta medida adelantamos antes, ¿no? Una de las primeras
Una de las cosas más interesantes que podemos observar cuando hablamos justamente de los medios de difusión y en especial de los que trata Luhmann con muchísima frecuencia a lo largo de su obra, ¿no? Como por ejemplo la escritura, es que la representación del lenguaje es un problema, ¿no? Y la escritura, tal como la plantea Luhmann, o como la expone Luhmann a lo largo de su obra, ¿verdad? Hay que, digamos así, desde un punto de vista histórico, hay que hacer un conjunto de matizaciones, ¿verdad? Porque es una tecnología que ya para ese momento, en la cultura occidental, tuvo una evolución de siglos, ¿no? Entonces hay que tomar, vamos a decirlo así, hay que dar un paso atrás, ¿verdad? Y ver primero cuáles son las posibilidades y cuáles son los problemas que implica la representación del lenguaje, ¿no? En este orden de ideas, Edward Sampson nos propone la distinción entre sistemas semasiográficos y sistemas glotográficos, ¿no? Básicamente, los sistemas semasiográficos, ¿verdad? Son eh, sistemas de representación que no buscan representar al lenguaje directamente, sino que buscan representar ideas, ¿no? Y los sistemas glotográficos buscan representar el lenguaje, ¿no? Entonces tenemos dentro de los sistemas glotográficos los logográficos, los que buscan representar las palabras, ¿verdad? Y los sistemas fonográficos, los que buscan representar los sonidos, ¿no? No, naturalmente, la escritura tal y como la conocemos implica sobre todo como la conocemos en la cultura occidental, implica una selección entre estas posibilidades históricas, ¿no? Eh, Se trata básicamente del alfabeto que utilizamos, que es un sistema glotográfico y fonográfico dentro de este, ¿no? Una selección muy específica que, como dije, tuvo una evolución también de muchos siglos en el continente eurasiático, ¿no es cierto? Pero si comparamos con otras culturas, ¿verdad? Hubo también hubo otras selecciones a la hora de representar el lenguaje. Por ejemplo, en el mundo maya tenemos sistemas semasiográficos o tenemos también mezclas entre sistemas semasiográficos y glotográficos, ¿no? Tenemos casos también eh, que son un poco, vamos a decirlo así, desconcertantes, ¿no? Por ejemplo, en la cultura andina tenemos el quipu. Algunos autores como Gary Orton nos dicen que el quipu era un equivalente a un sistema de escritura porque en él se podían registrar historias, se podían registrar experiencias, ¿verdad? Pero también hay otros que nos dicen que el quipu sencillamente era un medio de registro contable, por decirlo así, ¿no? Era utilizado eh, sobre todo por los funcionarios incas para llevar registro en los depósitos reales, pues de la cantidad de grano que, que se tenía, de los distintos aportes de los ayllú a, a estas arcas reales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso controversial, ¿no? Y también, por ejemplo, en el mundo del Antiguo Oriente, en Mesopotamia, tenemos los estudios de Denis Shman Deseret sobre los orígenes del lenguaje, que nos hablan justamente de la importancia de los símbolos en la formación del lenguaje, ¿no? Pero en principio estos símbolos, nos dice Denis, no eran inscripciones, sino que se trataba de pequeñas piezas de barro que representaban cosas, ¿no? Entonces, hubo una transición entre estos símbolos simples y símbolos más complejos, ¿no? Ella nos dice que primero los símbolos simples se correspondían con una etapa de ya de agricultura, ¿no? De sedentarismo. Básicamente estamos hablando de sociedades que superaron esta revolución citadina de la cual habla Gordon Schilding, ¿no? Sociedades
de edad de bronce, sociedades ya que eran capaces de formar ciudades, ¿no? Y que tenían una cierta complejidad, ¿no? Entonces, luego del uso de estos tokens, como lo llama en inglés Denise, surgieron tokens más complejos. En principio, los tokens tenían formas geométricas para representar, por ejemplo, los distintos bienes, ¿no? Para representar el ganado, para representar el pan, ¿no? Pero a medida que la sociedad se fue haciendo más compleja, fueron surgiendo sistemas comerciales de larga distancia, estos tokens se hicieron también más complejos. Y luego, cuando se formaron sociedades más estratificadas, con formas políticas centralizadas, entonces estos tokens se almacenaban en archivos, ¿no? Y eran lo que ella llama unos sobres, que básicamente eran hechos de barro también, en donde se depositaban estos símbolos, estas pepitas, ¿no? Ahora, sobre estos símbolos empezó a marcarse lo que contenían estos símbolos, y allí se desarrolló una nueva notación que paulatinamente dio pie a esta escritura uniforme que tanto conocemos, ¿no? Entonces, una una lección importante que nos enseña Denise y que surge de las reflexiones de Denise Besserat sobre este estudio, es que en principio estos tokens eran utilizados con propósitos de numeración. Paulatinamente surge una diferencia entre el símbolo para el número y aquello que es numerado. Y esta diferenciación fue sumamente importante porque permitió justamente la abstracción, permitió la emergencia de un signo, ¿no? Y un signo que fuese, que no solamente pudiese hacer referencia a aquello que representa, porque en principio los tokens simples eran una referencia uno a uno, de correspondencia uno a uno, ¿no? Ya cuando se forman estos signos, ya hay un proceso de generalización simbólica como el que describe Luhmann, pero para el caso del lenguaje, ¿no? Ahora, esto nos lleva a lo que viene a ser el problema o la paradoja de la representación, ¿no? Un poco también volviendo a las ideas de Jack Boole, ¿no? La paradoja de la representación, ¿en qué consiste, no? Que lo representado y la representación forman una unidad, ¿no? Entonces, de nuevo, es una de las formas de la paradoja de la unidad de la diferencia, ¿no? Pero el tema es cuando se percibe que lo representado no es distinto, o mejor dicho, es distinto de la representación, que aquello que funge como representación no es lo representado, ¿no? Aquí surge esa contradicción cognitiva de la que habla Jack Boole, ¿no? La diferencia con el signo y la ventaja que tiene el signo es que el, el significante y el significado se forman en una relación autorreferencial, ¿verdad? Es una forma de dos lados, como la llega a describir Luhmann. Entonces, esta pérdida de heterorreferencia, ¿verdad? Es lo que le permite una mayor capacidad de abstracción, ¿no? Y es lo que permite también la formación de sistemas de signos, ¿verdad? Y esto, de nuevo, ha sido fundamental, por ejemplo, en la evolución de la escritura en la historia occidental, ¿no? Esa diferenciación entre representación y signo, ¿no? Pero, de nuevo, existen otras alternativas que han tomado otras culturas, ¿no? Y la cuestión está, bueno, ¿qué potencialidades tienen otros medios de difusión que han elegido otros sistemas de representación, bien, por ejemplo, del lenguaje, ¿verdad? Y que han elegido otra base material, ¿verdad? Aunque naturalmente la base material de la escritura, pues, ha variado muchísimo durante la historia
occidental, desde las tablas de barro hasta el uso y, y, y difusión del papel en la Europa del siglo XIII, XII, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, esta no es no es una pregunta fácil y no se trata tampoco de, es decir, la teoría de la evolución de Niklas Luhmann no es una explicación del triunfo de Occidente. Ciertamente, eh, tiene un interés claro en la explicación de la sociedad contemporánea, ¿no? Y en este sentido, pues es inevitable pasar por la historia de Europa. Pero si nosotros queremos apropiarnos de la teoría de la evolución sociocultural para un estudio mucho más amplio desde el punto de vista histórico, pues tenemos que darnos cuenta de que la teoría de la evolución sociocultural en sí y por sí no es una teoría de la evolución de Occidente, aunque ciertamente hay elementos sobre los cuales hay que reflexionar y elementos sobre los cuales también habría que ajustar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta expansión de la teoría de los medios de difusión, más allá de la escritura, más allá de la imprenta, ¿no? Comprender que hay otras formas de representación. Y comprender también que hay una relación entre la materialidad y lo medial, ¿no? Fíjense que este ámbito de la medialidad de lo material ha sido el campo del arte, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de la arquitectura, hablamos de la escultura, hablamos del trabajo textil, es decir, hablamos de campos que tradicionalmente son asociados con el arte. Pero, de nuevo, el arte, siguiendo incluso los preceptos de la sociología lumaniana, ¿verdad? El arte es un sistema funcional cuya emergencia es más bien tardía en la sociedad. Entonces, es un error ver ciertas expresiones culturales y denominarlas arte, ¿no? Porque su intención muy probablemente no era estética, ¿no? Tenían funciones las más diversas, porque sociedades que eran funcionalmente diferenciadas, probablemente eran sociedades donde prevalecían o predominaban contextos multifuncionales, pero ciertamente estas prácticas eh, cumplían un conjunto de funciones y entre ellas funciones comunicativas importantes, ¿no? Por ejemplo, funciones comunicativas con el mundo divino. Por ejemplo, si pensamos en la cerámica moche, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que primero el artesano tenía un papel fundamental en su sociedad, ¿no? El artesano y el metalurgo eh, o, tenían un estatus particular, ¿verdad? Se les llamaba, eh, perdón, eh, existía el concepto andino de Camay, y Camay era la capacidad que se tenía de darle forma a la materia, ¿no? Entonces, en cierta forma, los artesanos y las personas que se dedicaban pues, al trabajo de los metales eran en cierta forma creadores, dadores de vida, ¿no? Existía como cierto animismo en esta cosmovisión andina. Entonces, al crear una figura, una vasija de barro, no necesariamente existía la intención de representar algo, sino que desde su punto de vista estaba, eh, era una tarea de crear vida, ¿no? De darle vida. Pero también tomando distancia de lo que es su cosmovisión, el uso de la cerámica tenía también o venía a representar una forma de comunicación con el mundo natural, ¿no? Y esto implicaba con el mundo de los muertos, con el mundo, con los antepasados y con el mundo natural, con el entorno natural. Entonces, claro, también desde este punto de vista es importante tener en cuenta esta variedad pues, de medios de difusión, ¿no? También tenemos que considerar que la emergencia de un medio de difusión
no es condición sine qua non para su éxito. También tenemos que preguntarnos por las condiciones que facilitan la difusión de las tecnologías. Porque todos estos medios de difusión se basan en alguna tecnología, ¿no? La producción de tablillas de barro es una tecnología. La producción del papel y la imprenta son tecnologías que permiten el desarrollo de estos medios de difusión, ¿no? Entonces, el comercio a larga distancia siempre ha sido una constante fundamental que garantizan el éxito de la difusión de las tecnologías y de la difusión de los medios de difusión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico también es un poco, o sea, mejor dicho, sería interesante estudiar cuáles son justamente las condiciones que facilitan la difusión de los medios de difusión. Acá yo estoy argumentando que el comercio a larga distancia es una constante, pero no es algo que definitivo que haya que dar por sentado siempre, sino que tiene que estudiarse en cada caso y que da lugar pues a tema de investigación, ¿no? Por otra parte, los medios de difusión sirven también para incorporar lo ausente en los sistemas de interacción, ¿no? Por ejemplo, se ha documentado que el uso de estas vasijas en la sociedad moche, pues tenía lugar en rituales que podían ser rituales domésticos, ¿verdad? O también en rituales colectivos en determinada comunidad frente a un altar, ¿verdad? Donde se representaban, digámoslo así, esta relación con las deidades y este ciclo de reproducción constante de las fuerzas naturales entendidas como opuestos complementarios, ¿no? También lo podemos ver, por ejemplo, si contemplamos la arquitectura en otras civilizaciones, ¿no? La arquitectura implica siempre la interacción, ¿no? Tienes interactuar con un medio natural, pero también implica la manipulación de ese medio natural y en este orden de ideas también la manipulación de la percepción, ¿no ven? Por ejemplo, de nuevo, en el caso de la cultura andina, en la cultura chavín, ¿verdad? Existía un templo en el cual se hacía pasar a los iniciados a lo largo de determinados pasajes, a lo largo de determinados pasillos, ¿no? Y todo era vamos a decirlo así, estaba diseñado como un rito de iniciación donde cada tránsito, cada paso del individuo por cada etapa era como que es decir, todo el escenario era manipulado justamente con los fines ideológicos de la ideología de Chavín, ¿no? Algo similar tenemos, por ejemplo, con el caso de los laberintos en el mundo maya, como documenta Miguel Rivera Dorado, ¿no? Es decir, tenemos de nuevo este problema de cómo se relacionan los sistemas de interacción con la sociedad, ¿no? Cómo los medios de difusión vienen a ser esta representación de la sociedad, pero siempre los sistemas de interacción de alguna forma están presentes, ¿no? Y con esto lo que quiero plantear es que esto que plantea Luhmann de esa desarticulación de los sistemas de interacción frente a la sociedad, de esa diferenciación o asentación de la diferenciación entre acto de notificar e información, eh, ciertamente no es algo tan sencillo que se dé en términos de la evolución sociocultural, ¿no? Incluso dentro de la misma historia europea, existen momentos en los que la lectura era controlada a través de sistemas de interacción, ¿no? Por ejemplo, se realizaban lecturas en grupo, ¿no? Primero, la lectura, como muestran también historiadores culturales como Roger Chartier, entre otros, la lectura tiene una historia también. La lectura como la practicamos hoy en día, en soledad,
concentrados en una biblioteca, en silencio o en nuestros hogares, ¿verdad? No siempre fue así, ¿no? Se realizaban lecturas colectivas, lecturas, por ejemplo, en el mundo árabe, en las madrasas, las escuelas, o lecturas bueno, como también en cierta forma se hace hoy en día en las iglesias, ¿no? O en las universidades, ¿verdad? Donde no necesariamente, donde existía una manipulación de los contenidos, de los textos, bueno, de una forma similar a la que se hace hoy, pero lo que quiero decir es que existían mecanismos de control hermenéutico, ¿no? Formas de control hermenéutica, de control de las interpretaciones a través de la interacción, ¿no? Entonces, esta posibilidad de la que habla Luhmann, este problema de ese desacoplamiento entre información y acto de comunicar, que hizo posible pues eh, la apertura de esas posibilidades de la observación de segundo orden, la apertura de posibilidades de comparación y de control, ¿verdad? Fue un proceso también que en la misma Europa llevó algún tiempo, ¿no? Entonces, debieron existir otros elementos, además de esta diferenciación, que hicieron de la evolución de la escritura en Europa y de esa aceleración del cambio social lo que fue. Entonces, también jugaron un papel importante, por ejemplo, el contexto de las formas de organización del poder en la Europa medieval, ¿no? Jugó también un papel importante el rol de la iglesia y sobre todo de la cultura cristiana como una cultura del libro, ¿no? Basada en la interpretación de las escrituras, ¿no? Y el control de la interpretación de esas escrituras, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, uno digámoslo así, de esas posibilidades que abrió la cultura renacentista fue la diferenciación de la autoritas del autor. Es decir, pasar de leer algo como la verdad revelada, incluso si no fuesen, en principio, de hecho, no eran textos bíblicos, pero eran eh, obras de la patrística o de autores antiguos griegos y romanos, ¿verdad? Entonces, el pasar de leer, insisto, una obra como la verdad revelada, a leerla como la perspectiva que tuvo una persona, que tuvo determinado autor, con errores y todo, en determinado momento del pasado, y a tener conciencia también de la distancia temporal mediada a través del lenguaje, ¿verdad? Primero fue un rendimiento importantísimo en lo que va a ser posteriormente la ilustración, pero de nuevo fue un proceso que primero estuvo condicionado por ciertas particularidades y que tomó largo tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista pues, de historia comparada, bueno, podemos cuestionarnos si la escritura en sí por sí tiene la importancia que le da Luhmann y si no es posible que otros medios de difusión en situaciones análogas pudiesen haber tenido pues, los mismos rendimientos, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que la escritura, con respecto a la negación, tiene una ventaja, ¿verdad? Y es que permite como que la reflexividad de la negación, porque la escritura permite remitirte, por ejemplo, y para esto naturalmente se desarrollaron distintos mecanismos entre autores y editores. Insisto, te permite remitirte pues a las ideas de otra persona, remitirte a la obra de otra persona y criticarla directamente, ¿no? En otros contextos culturales, básicamente tenemos la negación como ausencia, la negación como destrucción, pero la contradicción en este sentido tan específico que lleva a una controversia, que lleva a un debate, es algo que también es difícil que se produzca con otros medios de difusión, ¿no? Por ejemplo, en la cerámica, en la pintura, ¿no? ¿Cómo se realiza una controversia?
¿no? En la arquitectura. ¿Cómo tiene lugar una controversia, ¿no? Entonces, la escritura permite, pues, esa especificación del sentido, eh, esa negación de la negación en un contexto muy selectivo, muy determinado, ¿no? Que da posible a la generación de controversias, ¿no? Y a la domesticación, en cierta forma, a la domesticación, quise decir, del conflicto, ¿no? Porque de esta forma se puede llevar conflictos sin que la estructura social sufra con estos problemas, ¿no? Digamos así, la sociedad quiere la capacidad de incentivar, de generar estos conflictos, pero mantenerlos como en un cordón, limitarlos en sus efectos, o también potenciarlos cuando convenga. Por ejemplo, un gobernante podía prohibir determinados textos y incentivar la controversia, por ejemplo, sirviendo de mecenas a otros autores para que defendiese sus ideas, su ideología y su posición, ¿no? Esto fue una dinámica, de nuevo, muy interesante que se dio también en contexto particular de una Europa que no era un imperio, como existía en otros lados del mundo, como por ejemplo China, sino que era un archipiélago de distintas formaciones políticas, de distintos tamaños, de distintas formas, de distintos tipos de legitimidad, etcétera, ¿no? Entonces, perdón. Por último, tenemos también acá, en este punto, en esta lámina, el problema de la relación entre los medios de difusión y la moral. Y acá a lo que quiero llegar es también un problema del que habla Jack Goody en su obra, ¿verdad? Que se refiere, él lo describe como puritanismo, ¿no? En el contexto que él plantea de por qué determinadas sociedades deciden no representar o prohibir la representación, ¿no? Él encuentra una idea de puritanismo, ¿no? Una idea de un puritanismo no entendido como, eh, digámoslo así, en el significado histórico propiamente dicho que tiene esta palabra, sino en términos muchísimo más generales, como una actitud cognitiva que, que niega la posibilidad de representación, ¿no? En ese sentido habla Goody de puritanismo, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, uno de los problemas que también podemos observar en la evolución sociocultural y en particular en la difusión de los medios de difusión, ¿no? Es en la medida en que estos medios de difusión chocan contra el sistema de creencias establecidas en determinados sistemas sociales, ¿no? Recordemos que para Luhmann, primero la moral se trata de la diferencia entre estima y desestima, pero la moral también él la ve como un gran equivalente funcional a los medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿no? La moral básicamente permite la aceptación de la comunicación, pero la moral es unitaria, la moral abarca todo lo social, en comparación con los medios de comunicación simbólicamente generalizados que son selectivos con respecto al ámbito de su validez, el poder, el dinero, la verdad, el amor, son problemas de referencia concretos, ¿no? Entonces, en este sentido, la moral permea la comunicación social de un sistema y cuando se estima que un medio de difusión atenta contra esas estructuras expectativas normativas, entonces básicamente sus posibilidades de, de, de difusión pues están en entredicho, ¿no? Y también en este sentido pues tenemos en la literatura sobre las civilizaciones y sobre la historia cultural, el problema pues de las negaciones en el sentido de los rechazos, mejor dicho, ¿no? De los caminos no tomados, ¿no?
los préstamos no realizados, los préstamos rechazados, ¿no? Un poco como lo dirían algunos autores, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar sobre los medios de comunicación, o perdón, los medios de consecución como mecanismos de selección. Recordemos que, de nuevo, que como mecanismo de selección, Newman identificó primero la diferenciación entre interacción y sociedad. Por eso ya hablamos un poquito en relación con los medios de difusión y cómo estos podían contribuir, primero generando posibilidades de negación, luego a través de esta diferenciación entre información y acto de comunicar, ¿no? Y luego teníamos digámoslo así, el papel que jugaban los medios de consecución como mecanismo de selección, ¿no? Cuando hablamos de los medios de consecución, desde el punto de vista socioevolutivo, pues principalmente tenemos el problema de que, como nos los describe Luhmann, se trata de logros evolutivos de la sociedad moderna, ¿no? No existieron medios de comunicación simbólicamente generalizados, propiamente dichos, en sociedades antiguas. No obstante, Luhmann hace, digámoslo así, eh, nos indica que hubo avances preadaptativos, por decirlo así, en ciertas sociedades, ¿verdad? En ciertos momentos de la historia, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, cuando nos preguntamos si es posible utilizar el aparato conceptual de los medios de comunicación simbólicamente generalizados para estudiar el pasado, una de las cosas que nos tenemos que plantear es primero la ubicuidad de los problemas de referencia, ¿no? Porque, digámoslo de esta manera, estaríamos hablando siempre de realizaciones que nunca llegaron a cuajar en un medio de comunicación propiamente dicho, como los que se formaron en la sociedad moderna, pero que hubo aproximaciones, ¿no? Porque no podemos negar que en distintos periodos de nuestra historia, distintos sistemas sociales produjeron formas de poder. Ciertamente, muchos de ellos anclados a la estructura social, pero también hubo, eh, digámoslo así, tecnologías sociales que se asemejaron mucho a lo que es una organización con cargos, con una estructura burocrática, ¿verdad? Entonces, no tenemos que estar tan negados al hecho de que en el pasado pudo haber en distintas sociedades pudieron haber proto medios de consecución, ¿no? Entonces, el punto de partida para el estudio de estos medios de consecución en sociedades antiguas es partir de la ubicuidad de los problemas de referencia y cómo estos problemas de referencia, ¿verdad?, pudieron generalizarse a través de mecanismos de generalización simbólica, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la verdad, parte del problema de imponer conocimiento nuevo o criticar el existente, ¿no? Los valores, proveer suposiciones, puntos de referencia consensuales para la comunicación, el amor, la búsqueda de apoyo y consentimiento para la propia visión del mundo, la propiedad del dinero, la acumulación de bienes escasos. De nuevo, acá el caso de la propiedad del dinero es un caso interesante también porque muchas sociedades antiguas tuvieron comercio a larga distancia y desarrollaron medios de intercambio, eh, digámoslo así, más o menos sofisticados, ¿no? Algunos acuñaron moneda, otros usaron otros medios otras formas de generalización simbólica, ¿verdad? Pero es un hecho bien conocido que muchas sociedades tradicionales, muchas sociedades antiguas practicaban el comercio de larga distancia, ¿no? Tenemos también el problema de referencia del arte, que es la reactivación de las posibilidades descartadas, y el del poder, cuando la acción de Alter consiste en una decisión sobre la acción de ego cuya evidencia se exige.
claro, desde el punto de vista lumaniano, siempre está el problema de la moral, ¿no? Y de la comunicación moral cuando hablamos de esta diferenciación de los medios de comunicación. Porque desde el punto de vista de sociología, estos medios se diferencian básicamente frente a la moral, ¿no? Le van a quitar campo a la moral, aunque la moral, la comunicación moral, como dice Luhmann en la sociedad sigue siendo importante en la sociedad moderna. Todos estos medios de consecución se diferenciaron básicamente quitándole espacios a la moral y a la moral religiosa. Es interesante también ver el problema de la especificidad, ¿no? que acompaña a los medios de comunicación. Y el hecho de que la evolución, como nos indica Luhmann también, no necesariamente, no es un proceso parejo, ¿verdad? Pueden existir diversos campos que tengan más desarrollo que otros. Y justamente este tema de que los medios de comunicación sean específicos, sean tan selectivos, es una condición de posibilidad de esa experimentación en un campo determinado, en un horizonte, en un contexto de sentido determinado, ¿no? Y esto pues es también una evidencia de sociedades complejas. Esta posibilidad de, vamos a decirlo así, de contextualizar los horizontes de sentido, de determinar los horizontes de sentido, requiere complejidad, ¿no? Entonces no puede darse en formaciones sociales segmentarias o formaciones sociales demasiado simples, ¿no? Claro, de nuevo acá hay que hacer, digámoslo así, ciertas concesiones, tener cierta precaución con qué es a lo que denominamos una sociedad segmentaria, porque, por ejemplo, existe evidencia histórica de sociedades nómadas que tenían una compleja estructura social, como por ejemplo el caso de Göbekli Tepe, ¿no? En Turquía, ¿no? Es decir, existe evidencia arqueológica de que no necesariamente se necesitaba el sedentarismo y la arquitectura para lograr estructuras sociales complejas, ¿no? Entonces acá también de nuevo hay que hacer ciertas matizaciones, pero en efecto es innegable que para que puedan, eh, digámoslo así, darse estas delimitaciones de sentido, esta selectividad, ¿no? Se requieren formaciones sociales complejas. Por otra parte, está el problema de la observación de segundo orden, ¿no? Las posibilidades de observación de segundo orden. Luhmann nos dice que desde un punto de vista cultural, si nos interesa en la comparación cultural, en cuanto a evolución y en cuanto a medios de comunicación se refiere, ¿no? Sería interesante comparar, y esto lo dice en su artículo de Sentido, Autorreferencia y Evolución Sociocultural, sería interesante comparar las posibilidades de comparación y de control que ofrecen los distintos medios, ¿no? Y claro, esto también es un problema interesante para la reflexión, ¿no? Podemos pensar en qué posibilidades de comparación ofrecen los distintos medios de difusión que estemos utilizando, ¿no? ¿Qué posibilidades de comparación ofrece el Kipu? ¿Qué posibilidades de comparación y de control ofrece, por ejemplo, la cerámica, ¿no? ¿Qué posibilidades de comparación y de control ofrece? Claro, por ejemplo, la escritura maya, que no era logográfica, ¿no? Era una forma de escritura también, ¿no? Entonces son problemas de historia cultural que, que son interesantes explorar y que Luhmann nos ofrece pues un conjunto de herramientas teóricas que valdría bien la pena estudiar, ¿no? Y por último,
me gustaría decir algo sobre la importancia del poder, el dinero y la verdad en la difusión de los medios de difusión. Y esto sobre todo teniendo en cuenta eh, el desarrollo europeo, porque es lo que mejor conocemos, eh, donde tenemos más registros, ¿no? No tenemos esa discontinuidad que tenemos en los registros arqueológicos cuando estudiamos sociedades antiguas, ¿no? Y donde tenemos una gran cantidad de evidencia, de material para el estudio, ¿no? Entonces, también tenemos muchísimas obras que han tratado este problema, ¿no? Muchísimos trabajos de historia cultural que nos han ilustrado cómo fue ese proceso de, vamos a decirlo así, de expansión de la literatura, ¿no? De expansión de la alfabetización en la cultura europea, ¿no? Como ya dije, pues tenemos los trabajos de Chartier, pero también tenemos trabajos de paleógrafos como Armando Petrucci, ¿no? Que nos brindan una perspectiva muy interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la difusión de la escritura, de los manuscritos y de la obra impresa, en primer lugar, en el contexto europeo nos damos cuenta de que primero una condición de posibilidad era que existiese una demanda, ¿no? ¿Y quiénes eran los que demandaban manuscritos y obras? En primer lugar, las universidades, ¿verdad? La Universidad Europea fue una institución importante en este orden de ideas. De los monasterios se ha hablado, pero la verdad es que el consumo de los monasterios era bastante poco. Tenían básicamente muchas veces sus propios copistas, y el ámbito de temas tampoco era tan amplio como se creía, ¿no? Pero también surge en el contexto del Renacimiento un movimiento cultural, ¿no? Esto que se llama la República de las Letras, ¿no? Y también algo que, por ejemplo, yo llamaría bibliofilia, ¿no? Y es que muchos nobles, ¿verdad? Dedicaron su fortuna y sus esfuerzos a acumular libros antiguos, ¿no? Libros de los sabios romanos, de los clásicos griegos, ¿verdad? Y estas bibliotecas, como por ejemplo las acumulaban Nicolò Coluccio de Salutati, entre otros, los primeros en el Renacimiento, pero luego también, hasta bien entrada la Ilustración, fue una práctica en las élites, sí, en la nobleza europea, o en ciertos miembros de la nobleza europea, el acumular bibliotecas magníficas, ¿no? Entonces estas bibliotecas, naturalmente muchas eran bibliotecas privadas, ¿verdad? Pero a través de las redes de contacto era posible acceder a sus materiales. Ellos se las cedían a profesores, a investigadores, y de esta forma se formó una red de difusión del conocimiento, ¿no? También surgieron bibliotecas públicas, ¿no? Por ejemplo, en Italia. También las bibliotecas de las universidades, como la de París y de la Sorbona, se hicieron este, muy conocidas y famosas. Entonces, estas primero generaban la demanda de manuscritos y posteriormente de, de textos impresos, ¿verdad? Y luego también tenemos el hecho de que este escenario del poder europeo tan inestable, tan variopinto, ¿verdad? Y en el contexto de las guerras de religión, ¿verdad? Dio pie a que, como lo adelanté hace algún momento, las luchas en los campos de batalla se llevaran también al terreno ideológico. Entonces también hubo interés por parte del poder político, por decirlo así, en tener imprentas, en imprimir determinados tipos de panfletos, pero también el interés en controlar lo que se producía, ¿no? Cosa que resultó muy difícil, ¿no? Sí existió la censura. Algunos autores dicen que
era mucho menos poderosa de lo que se cree, era mucho más difícil desde el punto de vista técnico de lo que se cree. Era muy común que se publicaran panfletos en forma anónima, es decir, no necesariamente, no tenían la forma de libros, sino que sencillamente eran hojas sueltas, que se distribuían a través de contactos, ¿verdad? Es decir, se forma toda una cultura en torno al libro, ¿verdad? Entonces, acá la relación entre los medios de comunicación simbólicamente generalizados, poder y dinero para la generación de estas condiciones de posibilidad fue fundamental. Y también incluyo la verdad, porque para que estas controversias pudiesen darse, era necesaria cierta idea de la verdad. Era necesaria primero una codificación, la existencia del esquematismo verdadero o falso, y la idea de que no podían existir dos verdades, digámoslo así, coexistiendo. Que si mi afirmación era verdadera, la tuya necesariamente tenía que ser falsa. Naturalmente, el contexto religioso y esta idea de que el error conducía a la degradación moral, ciertamente jugaron un papel, ciertamente jugaron un rol importante, ¿no? Y desde este punto de vista, incluyo también justamente por eso a la verdad, porque sin estos condicionamientos, sin estos esquematismos, no hubiese sido posible, no hubiese sido ni siquiera atractivo, por ejemplo, comprometerse en una controversia sobre determinado tema y debatir con una persona sobre determinado tema. Si contemplamos, por ejemplo, de nuevo, desde el punto de vista histórico comparativo, con otros medios de difusión, no vamos a encontrar una motivación para, para ir tan, para comprometerse de una forma tan específica en una controversia. Si existía un conflicto, por ejemplo, se podía saldar con la destrucción de la materialidad de la representación de aquello que representa, vamos a decirlo de esta manera, lo falso, ¿no? Lo impío, ¿verdad? Que claro, esto también se practica en Europa, ciertamente, pero el contexto de esta República de las Letras lo cambió todo, ¿no? Podemos tener registro de las controversias, pero en otras sociedades, en otros contextos culturales, ¿cómo podemos tener registro de las controversias? Apenas podemos tener una idea en el registro arqueológico si encontramos la destrucción deliberada de ciertos monumentos, de ciertas estructuras, ¿no? En aquello que genéricamente denominamos damnatio memoriae. Pero más allá de eso, no tenemos mucha idea. Tenemos que hacer un trabajo de imaginación histórica y de deducción para poder dar con los cambios ideológicos y posiblemente sociopolíticos que dieron lugar a esas transformaciones, ¿no? Pero, vamos a decirlo de esta manera, es difícil encontrar otro medio a diferencia de la escritura, que permita esta forma de llevar o de dirimir los conflictos, de dirimir el conflicto como un debate de las ideas, ¿no? Y algo que no sé, claro, que no necesariamente se lleve o que no necesariamente conlleve al ejercicio de la violencia, ¿no? Y bueno, para concluir, me gustaría decir que el estudio de la teoría de la evolución sociocultural y en particular de esta relación de medios de consecución y medios de difusión nos ofrece un conjunto de perspectivas sumamente interesantes para la sociología histórica, para la historia cultural, eh, porque nos dan herramientas que nos permiten comprender eh, sociedades complejas del pasado, ¿verdad? Que nos permiten enmarcar la evolución de la humanidad, por decirlo así, eh,
prescindiendo de ciertas ideas regulativas, eh, como el progreso o como muchas veces esta metanarrativa que está presente en muchas historias del triunfo de Occidente, de explicar, bueno, por qué en Europa fue que se dieron las condiciones para la emergencia de la modernidad y que nos permiten, digámoslo de esta manera, eh, observar la evolución como un conjunto de derroteros, de caminos, de experimentos, de exploración de posibilidades, ¿no? Que en algunos casos pudieron llevar a puntos ciegos, que en otros casos se vieron interrumpidos también por la interacción entre estas culturas, ¿no? Por ejemplo, lo que fue la conquista de América, ¿verdad? Es decir, lo que he querido hacer con esta exposición es justamente poner o revisar un conjunto de conceptos, de ideas, ¿no? Que pueden utilizarse fructíferamente en la investigación histórica. Y también, pues, naturalmente, de exponer ciertas críticas y poner en tela de juicio también ciertas ideas de Luhmann, ¿no? Que pues necesitarían más evidencia empírica, que piden más estudios y que podían requerir también cierta refinación teórica, ¿no? Pero, insisto, hay mucho campo para investigar en este dominio, y es una posibilidad también de cooperación interdisciplinaria, pues de poner en relación aquello lo que conocemos en la literatura de historia cultural, en la literatura antropológica y arqueológica, con la sociología histórica. Esa ha sido toda mi exposición. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Muy bien, Javier, muy interesante, como tú dices, exposición, muy amplia, muy clara. Y bueno, tenemos algunos comentarios en el chat. Eh, la doctora Pamela Catalán Barker dice, extraordinaria exposición, felicitaciones. Muchas gracias. Veremos unos segundos. Tenemos una pregunta y una pregunta de Abelardo Ruelas, de la Universidad Autónoma de Puebla, en nuestro WhatsApp, respecto a que si pudieras dar algunos ejemplos que pudieras brindar para nuestras sociedades actuales sobre los problemas de referencia, verdad, poder, dinero, etcétera, y las constelaciones de atribuciones de experiencia, acción, de alter y ego. Si pudieras brindar algunos ejemplos o algún ejemplo. Bueno, sí. A ver, Luhmann nos plantea que los medios de comunicación simbólicamente generalizados dan forma básicamente a nuestra sociedad moderna, ¿no? Si queremos ver ejemplos de estos medios de comunicación y de esa función que cumplen de utilizar la selectividad como factor de motivación, tenemos que ver básicamente las codificaciones, ¿no? Que están presentes en la sociedad moderna y cómo estos códigos se relacionan con los sistemas funcionales, ¿verdad? Y toman distancia frente a la comunicación moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto al poder, tenemos la codificación gobierno-oposición, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta que la comunicación política filtra todo a través de la diferencia entre gobierno y oposición. Un tema tiene siempre dos perspectivas, ¿no? Tiene siempre dos verdades, por decirlo así, ¿no? La del gobierno y la de la oposición, ¿ya?
Entonces, esta duplicidad, de nuevo, es producto pues, de esa codificación a la que someten la comunicación los medios de consecución, ¿no? También en el caso de la verdad, nos damos cuenta que las condiciones para el debate de la verdad científica pues están reguladas por las teorías y los métodos, ¿no? Y están reguladas por justamente la exclusión de lo que no se considera científico, como la mera opinión, el mero parecer, ¿no? Para poder contribuir a la autopoiesis de la reproducción del sistema de la ciencia, pues tú necesitas primero determinar un tema, conocer el estado del arte en ese tema, y en este orden de ideas es que puedes realizar un aporte, y para realizar ese aporte pues tienes que realizar una publicación en una revista arbitrada donde expertos en el tema van a juzgar tu obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, también está el código, la codificación y los programas del sistema de la ciencia que delimitan esa comunicación, ¿no? Entonces, yo te diría, pues en términos muy generales, que en la sociedad moderna podemos ver el efecto de los medios de comunicación simbólicamente generalizados justamente en la experiencia que tenemos de la diferenciación de los campos de experiencia y de acción, ¿no? Que están claramente diferenciados uno de otro por un conjunto de instituciones, que podemos decirlo así en términos muy generales, no lumanianos, ¿no? Que establecen reglas de validez que son específicas para cada campo. De nuevo, en términos muy generales y lo más claro que puedo ser, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Muy bien. Fíjate que nuestro colega y compañero de Relax, Felipe Ranque, acaba de publicar hace apenas unos par de semanas un texto muy, muy interesante al que he empezado a revisar, que es su tesis de doctorado. Y el título lleva por nombre El derecho a la microdiversidad, una investigación sociohistórica. Bueno, en estos momentos está en alemán, todavía no lo ha traducido, yo espero que pronto lo traduzca, donde establece en alguna parte este asunto de la negación y de la negación, el conflicto, la moral, en términos de cómo es que hace algunos años, 20, 30, 40 años, bueno, para mí algunos años, el asunto de los reglamentos y las normatividades de las ciudades, los municipios, sancionaban y penaban cuestiones como los abrazos o los besos entre homosexuales, que eran sancionados, eran castigados. Sí. En 1995, me parece que se aprobó el matrimonio igualitario, pues evidentemente hubo un conjunto de ataques homofóbicos, y esos ataques homofóbicos generaron una nueva legislación que ahora quien era penado, culpable y posiblemente llevado a cárcel eran aquellos que hacían ataques homofóbicos contra homosexuales. Es decir, sí. Este proceso evolutivo en muy poco tiempo, 40, 50 años, esto de 1995, por supuesto, menos, es un proceso evolutivo donde el no juega un papel muy importante, donde la negación a la prohibición adquiere una relevancia inconcebible, ¿no? Bueno, incluso pues habría que pensar en el asunto del voto femenino, en el que antes la mujer fue considerada ilegal que votara, no lo merecía, no lo requería, no era suficientemente capaz o competente para elegir un proceso electoral. Y bueno, eso es reciente. En México en 1963 se aprobó el voto femenino, el aborto, ¿no? Es decir, el derecho al aborto, que también es reciente,
y que prohibiciones y negativas, incluso contra la salud, una de las causas de fallecimiento de mujeres tan grave, que incluso las mujeres eran llevadas a la cárcel por años por haber cometido un aborto. Claro. Es decir, ahora se ha legalizado en muchos países y en muchas ciudades del mundo. Estos problemas evolutivos, estos asuntos evolutivos en el corto plazo, ¿cómo los describirías tú? Sí. Bueno, muy interesante tu reflexión y tu pregunta. Y claro, acá yo creo que tendríamos que verlo desde el punto de vista de, en este caso, con, más que nada, ha señalado el derecho como medio, ¿no? Entonces, como un medio de consecución, como el derecho, ¿verdad? Selecciona estructuras, porque acá evidentemente estamos hablando de un cambio estructural, un cambio de las estructuras expectativas, ¿no? Y sobre todo de las estructuras expectativas normativas. Algo que era aceptado en un momento pasa, o algo que era rechazado en un momento pasa a ser aceptado en otro momento, ¿no? Entonces, acá, claro, lo interesante es como, por ejemplo, en el caso de la tesis que me mencionaste, es ir a un caso concreto y explorarlo, ¿no? Yo acá puedo sencillamente decir cosas muy genéricas, ¿no? Pero lo interesante acá es ver cómo se van acumulando, cómo se va acumulando esa redundancia que es necesaria para la selección de las nuevas estructuras, ¿no? Porque una de las cosas que Luhmann nos dice es que aunque aparente cierta, eh, mm, ¿cómo lo diríamos? Aunque estos cambios aparenten ser bruscos, ¿verdad? Él nos dice que subrepticiamente ya se va acumulando en el sistema social cierta redundancia que le brinda plausibilidad, ¿ya? Entonces, claro, él tiene una parte también que nos dice que, déjame ver si la consigo, porque la tenía por acá, sobre la novedad, ¿no? Que creo que viene también al caso, ¿no? No, pero, este, sí, por ejemplo, acá, esto lo tomé de sentido, autorreferencia y evolución sociocultural, ¿no? Primero, él dice que la novedad es la reorganización de la redundancia del sistema, ¿no? Un poco a lo que iba, ¿no? Nada es nuevo, nada viene ex nihilo, de la nada, ¿no? Entonces depende de la reorganización de la redundancia del sistema. Entonces, que ese cambio en las estructuras expectativas, ¿no? ¿Acaso se derivará, por ejemplo, de alguna nueva doctrina jurídica, ¿no? ¿Qué condiciones en la sociedad este, fueron propiciando, vamos a decirlo así, surrepticiamente, de forma casi impercibida, ese cambio en las sensibilidades, ¿no? En un periodo tan corto como el que tú señalas, ¿no? Son casos muy interesantes, ¿no? Luego dice, la sociedad en todas estas perspectivas está, sobre todo la sociedad moderna, ¿no? Una sociedad funcionalmente diferenciada está afinada en cuanto a las novedades, ¿no? Es más sensible a las novedades, ¿no? Y está dispuesta a asumir más novedades de las que realistamente pueden darse, ¿no? Y esto se corresponde con una radicalización de la experiencia de contingencia, ¿no? Quizás allí también en este contexto, porque estamos hablando de contextos modernos, tenga algo que ver el problema de la contingencia y de la experiencia de la contingencia y de las posibilidades de la observación de segundo orden. Porque el observar observadores es un factor importantísimo también en el problema de la negación, ¿no? Y en el problema y hay una relación entre contingencia y negación, ¿no? Porque pensar que las cosas pueden ser de otra manera, en cierta forma también implica, aunque sea implícitamente, negar lo dado, negar lo existente como necesario. Muy bien.
Bueno, pues queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor José Javier Blanco Rivero por su brillante presentación sobre el papel de los medios de comunicación en la evolución. Sus observaciones profundas y enriquecedoras han tenido un impacto significativo en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Hasta luego.